Si alguna vez viajaste por el centro de la Argentina y sentiste que el horizonte no tiene fin, que el cielo y la tierra se estrechan en un único latido, entonces conoces, aunque sea un poco, la esencia de la Pampa, una llanura que se estira como una sábana interminable, salpicada de estancias, de algarrobos y de caldenes, un paisaje que parece hecho para perderse y para que los secretos se vuelvan gigantes. Aquí el viento no es un murmullo, es palabra, es sentencia, y cuando ese viento baja del sur en forma de pampero, trae consigo historias antiguas que se agarran a las patas de los caballos y a las ventanas de las pulperías. Argentina. La Pampa es también la casa del gaucho y de las estancias de las guardas y de la chimenea donde se enciende el mate a la tardecita. Es un territorio de extremos vividos, abundancia y sequía calma que es preludio de tormenta. Las temporadas cambian y con ellas las voces de la llanura. Días de sol puro y noches de frío cortante cuando el pampero atraviesa todo como una cuchillada. Esa convivencia entre lo humano y lo elemental es lo que a la larga alimenta los mitos. Aprovecha ahora, dale a like y suscríbete para participar en el torneo internacional. Gracias. Se cuenta, y lo oirás si te acercas a la estufa de una vieja pulpería, si prestas atención a la charla de los peones al terminar la jornada, que hubo una mujer cuyo lamento quedó pegado al paisaje. Le pusieron un nombre sencillo: La Pampa. Otros lo llamaron la que llora en el Caldenal, pero los viejos no se ponen de acuerdo en etiquetas. Solo repiten con la voz grave que hay llantos que no se apagan con la muerte. Esta es la historia que me contaron, recogida en noches donde el mate ya no calienta y la radio está apagada. María Elena tenía, según la versión más repetida, la voz dulce de las mañanas y la risa de las pequeñas cosas. Vivía en una estancia sencilla al borde de una laguna salada, donde el agua, a veces, era espejo y otras trampa. Tenía 2 hijos, Mateo y Lucía, uno con la cara llena de sol y la otra con los ojos como 2 cucharillas de plata. Una sequía larga había empujado a los peones a buscar pastos más verdes y la estancia quedó con pocas manos. Las noches entonces se volvieron aún más largas. La electricidad era un lujo que entraba a cuentagotas. Las habitaciones olían a cuero y a caballo y a espera. Una madrugada, dicen, cuando la bruma pegaba a la tierra y el número de pasos se confundía con la tierra, los niños desaparecieron. Salieron con la linterna de Mateo, o eso repitieron las versiones, a juntar un potro que se había escapado, a recoger un rebaño. Nunca volvieron. Buscó la gente hasta el amanecer. La laguna devolvió un pañuelo, una bota embarrada, nada más. Al caer la noche, lo único que regresó fue el silencio. Denso, pegajoso. Un silencio que sabía a pérdida. María Elena buscó hasta caer, y cuando la encontraron, estaba al borde del agua cantando sin sentido, con las manos remojadas y el vestido lleno de sal. Con el paso de los días, algo sucedió que los hombres de la estancia no pudieron explicar con lógicas de varillaje y arado. María Elena empezó a vagar. Primero se quedó al borde de la laguna, con la mirada fija en el espejo del agua. Luego cruzó los alambrados, entró en los médanos fosilizados y se alejó siguiendo, según cuentan, una canción que solo ella escuchaba. Los gauchos decían que la vieron alguna vez al clarear el día, una figura blanca en la lejanía que parecía flotar sobre la pampa, que llamaba a los chicos y que nunca decía su nombre. Don Mateo, uno de los peones, juraba que la noche en que vio la figura, sus caballos se negaron a cruzar la huella donde ella había pasado. Los cascos se quedaron temblando y no hubo fuerza que los hiciera avanzar. Testimonio recogido en la pulpería de un pueblo cercano. Relato de boca en boca. A partir de entonces, las noches en torno a la laguna se llenaron de un sonido que nadie podía explicar. Un llanto que subía desde la tierra como si la pampa misma hubiera sufrido una herida. No era la llorona de los ríos australes, con su coro acuático clásico. Esto era diferente. Un gemido que venía y se iba con el viento, como si la llanura entera respirara la pena de una madre. Algunos dicen que la oyeron en medio de la sequía, otros la escucharon cuando la lluvia llegó de sorpresa. Lo cierto es que la gente empezó a respetar una distancia. No acampaban cerca de la laguna en determinadas noches. No dejaban a los niños solos al atardecer. La leyenda, como ocurre con la buena lumbre, se hizo costumbre. Hubo quienes intentaron ayudarla. El patrón de la estancia, un hombre recio de pocas palabras, mandó llamar al cura del pueblo, y entre los que cruzaron la llanura en busca de María Elena estaba el propio capataz. La encontraron, dicen, al borde de un caldenal, con las ropas llenas de sal y barro, hablando con sombras. El cura la escuchó, le dio un rosario y le ofreció pan.
Ella lo miró sin ver y le dijo: «Me devolvieron un pañuelo, un hilo, pero no me devolvieron la noche». Nadie supo cómo interpretarlo. Esa misma noche la figura volvió a alejarse y se perdió en la bruma. A partir de entonces hubo quien aseguró que verla anunciaba tragedia, pero hubo otros que pensaban que solo era un signo del duelo humano, un alma que no encuentra reposo. Los testimonios que se inventan para dar cuerpo a la leyenda provienen de todas partes. De la maestra que oyó el llanto cuando cerraba la escuela y se quedó sola con la pava, del viejo feriante que aseguró que una vez encontró en su barraca una manta empapada que olía a sal, y a caballos de una madre que sintió que alguien llamaba a su hijo por su diminutivo en medio de la noche, y que cuando asomó la cara por la ventana no vio a nadie, pero sí sintió en el aire una ternura rota. Si quieres, puedes llamarlos testigos de ficción. Si prefieres, son los ecos de una comunidad que necesita dar nombre a lo que no puede explicar. En cualquier caso, esas voces ensamblaron el mito. La pampa no era solo un lugar, era un lamento que se camuflaba entre los rastrojos y se sentaba en los comederos de los caballos. Con el tiempo, las estaciones cambiaron y la memoria humana, que es corta, empezó a transformar la pena en advertencia. Los chicos que crecieron escuchando la historia la convirtieron en regla. «No salgas cuando la pampa llora», decían. Los hostales y las estancias pusieron una lámpara más fuerte en las noches de viento, y los perros desarrollaron una inquietud especial. Los gauchos, que viven con el oído pegado a la tierra, aprendieron a hablar de la figura sin nombrarla directamente. La que cruza, la que pide, la que no encuentra. Así, la ley se volvió costumbre, y la costumbre, ritual. En las asadoras del pueblo, entre un chiste y otro, los hombres le daban forma a la leyenda hasta convertirla en parte del paisaje humano. Un suceso que explica los miedos y protege a los inocentes. Pero hay noches, y esto me lo cuentan siempre en voz baja, en que la figura se muestra más clara. No es siempre un lamento difuso. A veces se acerca una luz pálida entre los caldenes, una mujer vestida de lino que camina sin hundir los pies, que llama a los nombres con la voz de los tuyos. Esa es la prueba de que la pampa guarda memoria. La identidad de los que se perdieron puede volver a nombrar a los que aún caminan. Si estás en una ruta, solo, con la radio apagada y el viento golpeando la ventanilla y escuchas un mateo, la recomendación es, por simple instinto humano, no encontrar a quien responde. No vayas hacia la luz, mantente quieto, cierra la ventanilla, deja que la pampa hable si tiene que hablar, pero no le regales tu presencia. Algunos intentaron racionalizar la leyenda. Explicaron que la bruma juega trucos, que la sal de ciertas lagunas emite olores que evocan memorias, que el viento del sur con su corte seco altera las cuerdas vocales y hace parecer que el campo canta. Y sin duda la naturaleza tiene sus trampas, los espejismos, las corrientes de aire, el silencio que se confunde con voces. Pero la gente no cambió su costumbre. Un lugar que ha llorado por una verdad humana difícil de nombrar difícilmente, deja de hacerlo con un argumento de física atmosférica. ¿Y si te dijera que en los últimos años, algunos jóvenes de la ciudad, atraídos por la búsqueda del misterio, han querido acampar a la orilla de esa laguna para probar que no existe nada? Dicen que lo hicieron por curiosidad, por valentía o por la necesidad de un contenido viral. Cuentan, y aquí se mezclan verdad y rumor, que el primer grupo despertó con las bolsas revueltas y con la sensación de no haber dormido, que uno de ellos se negó a hablar de la noche y desapareció del grupo a la mañana siguiente como si fuera arrastrado por una invitación que nadie entendía. Otros aseguran que no pasó nada extraordinario, que lo que hay allí es una combinación de soledad y paisaje que pone nervioso a cualquiera. La lección, en todo caso, permanece. Aquella llanura no se anda con bromas. La pampa, como un animal viejo, recuerda las faltas que se cometieron. Si te gustan las historias con sangre y castigo, verás en la pampa la pena de una mujer ajusticiada por el tiempo. Si buscas algo más humano, hallarás la imagen universal de una madre que no encuentra a sus hijos y que se vuelve sombra para poder buscar eternamente. Ambas cosas funcionan, y nadie puede confirmar ni desmentir nada con rotundidad porque los archivos no guardan llantos y los archivos no siempre registran el modo en que las comunidades se agrupan para curar sus heridas. Lo que sí es cierto, y esto lo verás cuando hables con los que nacieron y vivieron allí, es que la pampa no perdona el descuido. Es una tierra que devuelve lo que le dan, a veces en forma de abundancia, otras en forma de ausencia. Si vas a la pampa por turismo, por un fin de semana de estancia y asado, recuerda que además del mate y los caballos, llevas consigo la responsabilidad de mirar y no de tocar. Escucha cuando te digan, no pases de noche por la laguna,
y respeta la costumbre de los que nacieron con esa tierra en la frente, porque hay historias que no buscan ser verdad para existir. Existen porque hacen que la gente actúe diferente, como quitándole una pieza de locura a la imprudencia cotidiana. Y si después de todo te quedas a escuchar la noche, esa noche, tal vez oigas a la distancia un gemido que se parece a un nombre. No te levantes a responder. La llanura sabe cómo recuperar lo suyo. La pampa llora porque perdió algo que nadie puede devolverle con dinero, con promesas o con razas de ganado más fuertes. Su llanto es antiguo, pero se renueva cada vez que una madre o un padre de estas tierras mira la oscuridad y no encuentra a su hijo. Esa es su fuerza. La convierte en advertencia y en memoria. En cada pueblo, en cada estancia, contarán la versión ligeramente distinta. Algunas añadirán detalles absurdos, otras la vestirán de romance. La variación no quiebra el tejido, lo fortalece, porque la leyenda que hoy te entrego no pretende ser un expediente para convencerte de lo sobrenatural, sino una invitación a entender cómo las tierras hablan a sus gentes y cómo los ruidos del viento pueden ser los latidos de una historia que no cesa. Y si alguna vez, al cruzar la pampa, escuchas una voz que llama por los tuyos, quédate dentro, enciende una luz fuerte y recuerda, no todos los llamados merecen una respuesta. Queda al final la pregunta que siempre queda en este tipo de historias. ¿Es María Elena una mujer que se perdió o es la propia pampa la que aprendió a llorar por todo lo que el tiempo le arrebató? La respuesta depende de quien la cuente y de cuánta sed haya en el que escucha. Lo único que no depende de la interpretación es la sensación. Cuando la llanura llora, algo dentro cambia, y a veces lo hacen las mejores historias. Nos ponen en guardia, nos hacen mirar al cielo y a la tierra con un poco más de respeto. Si sales esta noche a las rutas, o si ya estás en una estancia y el farol titila cuando el pampero pasa, no te rías en voz alta, no lo tomes como un reto. Mira las huellas, respeta las señales, y cuando oigas una voz que convoca sin razón, recuerda este consejo. La pampa tiene memoria, y esa memoria no siempre pide ser explicada, solo pide ser escuchada.